Bienvenidos y bienvenidas. El grupo 6 está conformado por Diego Cepeda, Rosario Chicaiza, Paola Cisneros, Nicole Taipe y Dayana Vaca. Nosotros les hablaremos sobre la violencia política en Ecuador. La agenda para el día de hoy está establecida en 3 puntos principales: introducción, leyes en busca de paridad de género, ubicación histórica y contenido, y paridad de género y cosificación. Debemos empezar aclarando que la violencia contra las mujeres en la política difiere de la violencia política, ya que la violencia contra las mujeres en la política es un fenómeno independiente de la violencia contra los políticos y la violencia en la sociedad en general, aunque estos dos fenómenos pueden, sin duda, estar dirigidos contra las mujeres. La violencia contra las mujeres en política tiene la motivación específica de buscar restringir la participación política de las mujeres como mujeres, lo que la hace una forma distinta de la violencia, que afecta no solo a la víctima individual, sino que comunica a las mujeres y a la sociedad que las mujeres como grupo no deberían participar en política. Así, en el siguiente cuadro les presentamos la diferenciación entre violencia en la política versus violencia contra las mujeres en política. Nos enfocamos en el qué de la violencia en la política y versus la violencia contra las mujeres en la política, el dónde, el cuándo, el por qué y el cómo. Estas diferenciaciones nos ayudarán a comprender por qué es diferente, valga la redundancia, la violencia contra las mujeres en la política de la violencia en la política general, ya que la violencia en la política es general, mientras que la violencia contra las mujeres en la política es específica. Paridad de género. Con frecuencia se ha visibilizado y denunciado la poca presencia femenina en el organigrama político, conduciendo el sistema democrático a un desbalance institucional. En vista de esta coerción, se ha decidido incorporar estrategias de acción positiva y leyes garantistas de estos derechos políticos. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 61, numeral 7, menciona que se debe desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. Las Naciones Unidas, al igual que el ordenamiento jurídico ecuatoriano, consideran a la igualdad de género como el principio fundamental de derechos humanos y lo materializan en su normativa legal. Aun cuando existe una ley garantista de igualdad y paridad de género, esto no significa que las mujeres puedan ejercerlo. Las cifras siguen constatando que existen varios obstáculos para que la mujer pueda desempeñarse en el ámbito público, especialmente en acción política. Entre ellos se encuentra el machismo y las responsabilidades otorgadas por la diferenciación sexual. Esta igualdad ante la ley oculta las diferencias en relación al género en el funcionamiento del nuevo orden civil. La ley brinda una igualdad para el ser humano en su totalidad, dejando de lado las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Es decir, se establecen relaciones iguales entre iguales y relaciones desiguales entre desiguales. Estas desventajas de unos frente a otros hace evidente que la libertad de las mujeres no se alcanzará por un conjunto de derechos garantizados en la normativa legal, debido a que la realidad de las mujeres es invisibilizada y se le iguala a la realidad del hombre, aceptando el supuesto de que ambos tienen las mismas libertades, experiencias y roles. Teniendo en cuenta que las mujeres no han podido ejercer su derecho político a ser elegidas como sí lo han podido ejercer los hombres, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha incorporado medidas, como la ley de cuotas, que faciliten el ejercicio de los derechos. Es así que la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, en su artículo 3, menciona que el Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública,
en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados. Los resultados de la eficacia de las leyes implementadas se puede evidenciar en la poca apertura del ingreso de la mujer al sector público. De ahí que, actualmente, la mujer pueda ocupar las primeras candidaturas o alcanzar dignidades superiores como alcaldesa o viceprefecta. Sin embargo, es perceptible que el rol de la mujer en el sector público siga ligado al rol que supuestamente debe cumplir en el sector privado. Como lo mencionaba Peidman, la estructura de nuestra sociedad y nuestra vida cotidiana han incorporado la concepción patriarcal de la diferenciación sexual. Aun cuando se estableció que el 15% de las listas sean encabezadas por mujeres, las elecciones de febrero 2021 deja evidenciar el temible retroceso de participación de la mujer en la política. La paridad de género y la cosificación de la mujer. En Peidman encontramos que la diferencia sexual es una diferencia política, diferencia entre libertad y sujeción. Una de las trabas que se le imputan a la mujer para no poder candidatizarse o acceder a cargos públicos es que debe atender o cuidar de sus hijos, esposo o padres, relegándola al ámbito privado, al de la sujeción. Así que para poder candidatizarse y acceder a cargos de poder, han tenido que ser emitidas leyes que promuevan la paridad de género. Hay un antes y un después de las emisiones de propuestas que impulsan la paridad de género en el Ecuador. Estas garantizan el acceso de las mujeres a las candidaturas, pero no garantizan acceder a las dignidades por las que compiten. En la tabla que lleva por nombre Datos de participación en Asamblea Nacional, Prefecturas y Alcaldías antes del 2008, encontramos que en el año 2002, para el cargo de diputados provinciales, el número de candidatas mujeres es de 612, mientras que el de candidatos hombres es 887. El número de mujeres electas es de 18 y el número de hombres electos es de 82, es decir, que la cantidad es considerable. En el 2006, para el mismo cargo, encontramos que las candidatas mujeres son 599, es decir, que se ha reducido, mientras que el de candidatos hombres es 719, también se ha reducido. Así que la diferencia podríamos decir que se mantiene. Número de mujeres electas es 26, mientras que el número de hombres electos es 74. Las mujeres han incrementado su presencia en el órgano legislativo en el 2006. La diferencia más grande encontramos en el año 2004 en el cargo de alcaldes, en el que el número de candidatas mujeres es 137, mientras que el número de candidatos hombres es 1124. El número de mujeres electas es 12, mientras que el número de hombres electos es 207. Es una cifra considerable, pues las mujeres en esta posición, en este cargo, han sido mínimas, su presencia ha sido mínima en referencia al de los hombres. Para la Asamblea del 2007 encontramos que para el cargo de asambleístas nacionales hay 312 candidatas mujeres y el mismo número de candidatos hombres, mientras que el número de mujeres electas es 10 y el número de hombres electos es 14. Es decir, que hay una diferencia mínima, por así decirlo. Asambleístas provinciales. Para este cargo no se registra un número de candidatos ni hombres ni mujeres, pero el número de mujeres electas se conoce que es 35 y el de hombres 71. Quiere decir que aproximadamente el 50%. Por otro lado, en la tabla que lleva por nombre Datos de participación en Asamblea Nacional, Prefecturas y Alcaldías después del 2008, encontramos que en el año 2009, para el cargo de asambleístas provinciales, existen 630 candidatas mujeres y en el caso de los hombres, 698 candidatos. En mujeres electas, el número es de 32
y el número de hombres electos es 71. Quiere decir que hay alrededor del 45%, 50% de diferencia en cuanto de hombres hacia las mujeres. Para asambleístas nacionales, las candidatas mujeres son 129 y los candidatos hombres son 141. El número de mujeres electas es 6 y el número de hombres electos es 9. La diferencia igual sigue reduciéndose. Para prefecturas, el número de candidatas mujeres es de 17, mientras que el número de candidatos varones es 112. La diferencia es sustancial, mientras que en el número de mujeres electas hay 2, en referencia al número de hombres electos, que son 21. Aquí la diferencia es muy notable y bastante marcada. En alcaldías encontramos que hay candidatas mujeres de número 149 y candidatos hombres 1110. Parece que la diferencia continúa a pesar de la emisión de la ley de cuotas. El número de candidatas mujeres electas es 13, mientras que el número de hombres electos es 208. Para el año 2014 encontramos que el número de alcaldías en el que las mujeres son candidatas es 147, es decir, 2 menos que en el año 2009. Y hay 1054 hombres candidatos inscritos, que es ligeramente inferior al número del 2009, que era 1110. El número de mujeres elegidas para ser alcaldesas es 16, mientras que el de hombre es 205. La tendencia se mantiene. Para el año 2017 encontramos que asambleístas provinciales, no tenemos cifras dotadas por el CNE, ni para candidatos hombres ni para mujeres, pero el número de mujeres que han logrado un escaño es 42 y el número de hombres es 74. Parece que se incrementa el número de mujeres, mientras que para asambleístas nacionales el número de mujeres electas es 8 y el número de hombres electos es 7. Es algo positivo, podríamos decirlo, porque a nivel nacional hay más mujeres electas. En el año 2019 encontramos que para prefecturas y alcaldías tampoco hay información del CNE de los candidatos, pero sí encontramos que hay 4 mujeres electas como prefectas y 19 hombres. Parece también mantenerse la tendencia. En alcaldías encontramos que hay 15 mujeres electas y 206 hombres electos. El número ha disminuido con una cifra. Las cifras que encontramos nos muestran que el número de candidatas ha aumentado y en algunos casos también el de mujeres elegidas. A nivel seccional, el número de candidaturas no presenta un incremento, tampoco el número de mujeres que acceden al poder. Nuestra hipótesis de este fenómeno será relacionada con lo expuesto por Pateman sobre el hecho de que no hay igualdad en el acuerdo de un pacto. Siempre hay alguien en condición de subordinado que debe renunciar a ciertos reconocimientos u oportunidades que empezó buscando. En este caso son las mujeres, porque dentro de los partidos políticos se reproduce una suerte de contrato sexual en el que la mujer debe sacrificarse para abrirle paso a un hombre. Así encontramos en Llanes que para los cargos seccionales como prefecturas y alcaldías no existen registros segmentados por dignidad de los candidatos suplentes que fueron electos para estos cargos. Sin embargo, durante el año 2002, 30,8% de suplentes electas fueron mujeres. En el año 2004, las suplentes electas tuvieron un porcentaje de 37,8%. En el año 2006 fue de 36% y en el año 2007 fue de 47,7%. Es así que vemos que el número de mujeres que acceden como candidatas suplentes va en aumento. Las mujeres deben renunciar
a una candidatura directa o principal en detrimento de sus compañeros varones. Muchas veces son usadas para acceder a los puestos y ya en el poder son obligadas a renunciar para que su suplente varón acceda al cargo. En México está tan normalizada esta situación que a las mujeres que sufren esto se les denomina Juanitas y estas mujeres ganan escaños como diputadas. En Ecuador, en el órgano legislativo, parece funcionar mejor la ley de cuotas y tampoco se registra o se conoce directamente de otras Juanitas. El primer paso para una ley de cuota y paridad se dio en 1997. La misma establecía la obligación de designar a un mínimo de 20% de mujeres para la integración tanto de cortes superiores de justicia, juzgados, notarías y registros. Más adelante, en el 2009, por medio de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se buscaría como una medida de acción afirmativa que si existiera un empate por el último escaño y entre los empatados esté una mujer, se le adjudique el escaño a ella. Además, se promueva la representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública, tanto en su instancia de dirección como en la de decisión. Esto también aplicado a los partidos y movimientos políticos. Por lo tanto, esta medida buscaría que exista equidad, pues las mujeres deberían ocupar el 50% de los cargos. Si observamos los datos proporcionados por la CEPAL en el 2019, 10 años después de ser aprobada la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, esta no ha cumplido su cometido, pues la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales y gobiernos locales es apenas del 27.7%. Es por eso que existe mucho camino por recorrer en cuanto a la presencia de las mujeres en la política ecuatoriana. Pese a que existen leyes, estas no son cumplidas del todo. En Ecuador, el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer analizó los 16 planes de trabajo de los binomios presidenciales presentados al Consejo Nacional Electoral para las elecciones de febrero del 2021. Los análisis fueron hechos basados en 5 ejes en materia de género. Estos fueron los resultados. Propuestas de ley, 18.8%. Propuestas de políticas públicas, 35.9%. Propuestas que involucren participación ciudadana, 14.1%. Propuestas sobre erradicación de las violencias, 26.6%. Posturas frente a derechos sexuales y reproductivos, 7%. El padrón electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral para febrero del 2021 constaba de 13.099.150 electores. De estos, 6.466.855 son hombres y 6.632.295 mujeres. Sin embargo, la presencia de una mayoría de mujeres electoras no siempre garantiza el apoyo a propuestas con agendas feministas. Según datos arrojados por el Índice Global de Brecha de Género, Ecuador ocupa el puesto número 48 del ranking, con una brecha de género del 72.9% hasta el año 2020, porcentaje que ha venido incrementando desde el año 2016. Uno de los puntos a considerar para obtener los resultados de la brecha de género es la participación política de las mujeres y su representación en las estructuras de la toma de decisiones. El 7 de febrero se eligieron 137 asambleístas en nuestro país, de los cuales solamente 43 son mujeres, quedando 5 provincias que no tienen una representación de la mujer. Estas son Galápagos, Cañar, Sucumbíos, Pastaza y Carchi. A pesar de las muchas reformas legales recientes y de los amplios cambios en la posición social de las mujeres, aún no tenemos los mismos parámetros civiles que los varones. Carol Pateman. La autora acierta en esta cita, ya que, a pesar de las miles de reestructuraciones legales y constitucionales que se han hecho, las mujeres en este país estamos siendo marginadas de la esfera política.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 reconoce esta desproporción por cuestiones de género en la esfera política y responsabiliza a las leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, los bajos niveles de educación, la falta de acceso a servicios de atención sanitaria y a los impactos desproporcionados de la pobreza. Pateman se refiere a la diferencia sexual como una diferencia política, una diferencia entre libertad y sujeción. Y es que, para Pateman, el contrato social establecido en los orígenes de la sociedad es un contrato sexual del que los críticos y teóricos han omitido hablar. Al igual que el contrato laboral, donde los obreros están sujetos a la dominación y subordinación del patrón, el contrato sexual patriarcal establece el derecho político de los varones sobre las mujeres, además de un orden de acceso de los varones al cuerpo de las mujeres. Al ignorar la mitad de un acuerdo que rige a la sociedad naciente, nos hemos acostumbrado también a separar la esfera privada de la pública, haciendo una distinción innecesaria del orden social. Innecesaria porque el patriarcado atraviesa las paredes de la esfera privada, de la familia, y forma parte del orden social global. La disparidad de género en la política de nuestro país depende mucho de cómo nosotros, como sociedad, vemos a la mujer en las esferas políticas. Debemos reconocer que, tanto hombres y mujeres, hemos decidido no apoyar políticas que fortalezcan la agenda de género de nuestro país, porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal, donde siempre los hombres blanqueados, heterosexuales y poderosos económico-políticamente han dominado la esfera pública y se han encargado de la toma de decisiones. Lo mencionado anteriormente también se debe a las posiciones sociales que nos son dadas desde que nacemos, en virtud de características adscritas como sexo, color de piel, edad, etc. Finalmente, les dejamos analizando 3 retos importantes propuestos por las Naciones Unidas que deberá tomar la política de nuestro país para alcanzar una participación política de la mujer que esté a la par de los hombres. Se deben superar las prácticas, actitudes y estereotipos de género. Pese a la cuota con alternancia y secuencialidad en los procesos electorales, los partidos no han promovido a las candidatas mujeres en las listas unipersonales o encabezando listas pluripersonales. Existe un limitado conocimiento sobre igualdad de género y derechos de las mujeres. Muchas mujeres políticas, al igual que sus pares hombres, promueven sus agendas partidistas con una visión neutra o ciega a la igualdad de género. Se debe promover la participación política sostenida de las mujeres, ya que la distribución sexual del trabajo y la violencia política hace que las mujeres no participen en igualdad de condiciones.